Bienvenidos a Voces que Sanan, este espacio de Sanar una Nación, donde cada mes traemos a profesionales para que nos arrojen luz sobre temas de interés. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Erika Pérez, quien en su día a día es guía de nutrición y bienestar integral con base científica. Saludos, Erika, gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias de verdad, Nayib, por invitarme a este espacio que de verdad me llamó mucho la atención porque sale un poquito de lo que normalmente vemos en podcast, ¿no? Que se inclina mucho más a esa parte médica. Y desde el punto de vista científico, para mí es muy importante poner esa perspectiva cuando tantas voces están hablando de diferentes temas de nutrición, pero no necesariamente con esa base. Muchísimas gracias, Erika. Cuéntanos un poquito cuál es tu filosofía de trabajo, o sea, Ok. qué es lo que obtienen las personas cuando llegan a ti. Mira, la verdad es que además de una buena perspectiva médico y científica, que es lo que finalmente yo responsablemente me gusta proveer, porque no estamos hablando de cuál es mi opinión, ni de qué yo creo, ni de qué pues dicen mis amigos que les funciona, sino un poco más de consenso, pues estamos buscando una experiencia desde el punto de vista nutricional que el paciente pueda sostener en el tiempo. Y cuando hablamos de sostenibilidad, no estamos hablando de este paciente que está buscando bajar de peso, que es lo que normalmente el paciente piensa cuando va a nutrición, sino esa parte clínica de la nutrición. Dígase que yo tengo un paciente hipertenso, yo tengo un paciente que está en prediabetes o en diabetes franca, o tiene algún problema en el riñón, o algún problema en el hígado, o que tenemos alguna enfermedad inmunológica, donde en todas esas entidades o enfermedades, la nutrición tiene un impacto tan representativo en la mejoría, en el pronóstico, pero para lograr esa mejoría necesitamos esa sostenibilidad. Entonces, lo que buscamos es, claro, convencer y reforzar la idea al paciente de que la alimentación es protagónica en su enfermedad, porque muchas veces la importancia a la que se la damos es a los fármacos, ¿no? A tantas listas de medicamentos y este medicamento me tiene equilibrada la presión o me tiene equilibrado el azúcar, pero ¿y qué pasó con lo que tú comes todos los días, cómo tú duermes, lo que está a tu alrededor, todo el entorno que finalmente influencia tu estilo de vida? O sea que hay mucho de todo eso en la experiencia en mi consulta. Buenísimo, me encanta el término sostenibilidad. Claro. En el episodio pasado hablábamos igualmente de salud relacionada más bien con el deporte y pasa lo mismo, que a veces complicamos tanto las cosas que no las hacemos sostenibles y Claro. es un gran problema. Es que está todo esto de, mira, vamos a hacer un régimen, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un reto, vamos a hacer esto. Claro. Entonces, lo que se venden son estas ideas muy cortoplacistas que se salen por completo de la idea de bienestar, absolutamente. Sabes que el tema de nutrición es un poquito controversial en diciembre. Lo O es, sea, tocar este tema en diciembre es bien controversial. Y aprovecho para preguntarte, claro. ¿cómo podemos enfrentarnos a estas fiestas navideñas, a estos regalitos que nos hacen, que incluso vi en tus redes sociales ahorita, que te regalaron Exacto, que si brownie, que si galletica? ¿Cómo podemos exacto. enfrentarnos a todas estas comidas, a todos estos compromisos, pero manteniendo íntegra nuestra salud, o sea, sin Yo te sacrificarla? diría que cómo debemos de recibirlos con mucho agradecimiento. Es un tiempo de mucho regocijo, es un tiempo donde la gente está contenta, donde se siente como un espíritu de alegría y cómo nosotros lo vamos a sabotear eso con restricciones, con una idea muy cerrada de alimentación como es la que la mayoría de la gente la propone. Ahora bien, no todos somos tú y yo. Somos pacientes que estamos en un peso normal, donde estos elementos del entorno que finalmente influencian nuestra alimentación y yo cedo ante dulces un día, galletitas otro día, tragos otro día, malas noches otro día. Estoy muy cansada por la noches, no voy a hacer ejercicio. Probablemente a nosotros nos pasa eso y en una semana no es representativo para nosotros, pero para el que sí tiene objetivos de mejorar su azúcar, para mejorar su peso, para sí es representativo este tipo de excesos y de Claro. desajustes. Le va a subir la presión porque duerme mal, le va a subir el azúcar porque comió mal. Entonces no puedo decirte que la recomendación es la misma para todo el mundo. Yo pienso que hay mucho de responsabilidad en el estilo de vida y hay que tomar un poco de, como digo yo, hay que administrarse en este tiempo. Tú sabes, tú dices, mira, como ha aumentado un poco la ingesta de alimentos, la bebida y hay un cambio interesante en la rutina, pues sería bueno que yo trate de balancear en la semana cómo yo lo voy a distribuir y no que no se me vaya la mano en el proceso. Si tengo 4 cenas en la semana, pues trato de balancear por lo menos la mitad de ellas. Si tengo que dormir mal en todas, digo, no, hay dos que yo me voy a retirar más temprano. Ese tipo como de Claro. conductas donde finalmente yo lo que estoy influenciando, no te estoy hablando de comida. Mm. Fíjate que finalmente yo estoy diciendo que comen más o menos carbohidratos, no comas dulces, no, no, no.
Yo apelo a la intuición, yo apelo al autocontrol, apelo a que si el paciente está bien descansado va a tomar mejores conductas con la comida y que por consecuencia va finalmente a sobrepasar este festivo sin ninguna consecuencia. Claro, tú sabes que hablando un poquito del estado de ánimo, cómo Claro. funciona, que también lo tenemos en cuenta en el año entero, pero por ejemplo en las Navidades, siento que se revoltea un poco el ánimo en general, porque hay muchos compromisos, porque queremos cumplir con todo, porque a veces los temas familiares generan un poco de estrés. Y quería como preguntarte, ¿cómo influye el estado de ánimo en la relación con la comida Bueno, es muy directo y no solamente en el festivo, yo te diría que en el año en el año? entero. La verdad es que en función de cómo tú te sientas, tú vas a comer. Si nosotros empezamos con un estado de ánimo hacia la ansiedad o hacia la depresión, pues yo voy a buscar complacencia con la comida. Porque humanamente de verdad, la única forma del ser humano complacerse es bebiendo, comiendo o utilizando algún tipo de droga recreativa. O sea, son las maneras del paciente saciarse, de sentirse complacido. Cuando yo me como un dulce, cuando yo me bebo un trago, cuando yo me fumo X, wow, yo me siento mejor. Pero no es realmente estoy resolviendo ningún problema. Entonces, en esa conversación es muy importante que nosotros cuando tengamos un paciente fumador, cuando tengamos un paciente que tiene compulsividad con la comida o con el alcohol, la conducta no es, mira, vamos a fumar, a dejar de fumar, o vamos a dejar de comer, o vamos a dejar de beber. Mira, ¿por qué es que yo estoy teniendo estos comportamientos desadaptativos? Como dice Claro. un buen profesor de psiquiatría que hablaba, decía, hay pacientes que justifican estos comportamientos porque quieren repetirlos de manera frecuente y estamos buscando formas de... Muchas veces hay que irse más al fondo y ahí cuando tú me mencionabas al principio sobre mi perfil, ese bienestar integral muchas veces no lo manejo yo directamente y ahí si yo identifico, y es mi recomendación, de que en estos festivos mi estado de ánimo está muy inestable, tiendo a estar llorando, no tengo ánimos para autocuidarme, tiendo más a la complacencia, entonces tengo que hacer una autorrevisión de qué puede estar influyendo, si es una carga laboral más alta, un problema financiero particular. Y si ese problema no lo estoy pudiendo gestionar de una manera correcta, para eso están los especialistas en Claro. psicología, ¿no? No está de más que usted considere ir al terapeuta, de ir al psicólogo. Mire, esta situación se me está saliendo de control y más cuando ya es representativo para tu calidad de vida. Volviendo un poquito a la parte de las fiestas, porque yo siento que la Navidad y la comida van muy de la mano. Si Claro. pudiéramos, por ejemplo, seleccionar y decir, bueno, yo voy a hacer un menú en mi casa navideño, pero no quiero que sea tan insano. O sea, ¿qué podemos seleccionar, por ejemplo? ¿Qué sería un menú que... Es que yo siento como que a veces buscando cambiar la dinámica del menú, ya pierdo hasta el concepto de la Navidad. Tú sabes, porque la verdad es que Navidad, por lo menos culturalmente para nosotros, porque Navidad es diferente en toda parte del mundo, ¿verdad? Pero para el dominicano común, es su pastel en hoja, es su ensalada rusa, es su cerdo, para quienes pueden su pavo, a veces pollo, su arroz en diferentes versiones. Entonces, es más un poco un problema de porciones, Nayib, mm, ¿ok? O sea, de todo eso que está propuesto, ¿cómo puedo mejorar la cantidad que como? Ahora, si tengo la capacidad de mejorar la calidad del alimento que preparo, también elevo, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, déjame asegurar que el aceite que estoy utilizando es de muy buena calidad para preparar estos diferentes alimentos, déjame asegurar que la higiene que utilizo para lavar los vegetales, para cocinar la carne, es la correcta para evitar intoxicaciones. Y a la hora de servírmelo, si estoy buscando peso, porque son muchas cosas que el paciente puede estar claro. buscando en cuanto a su bienestar cuando me pregunta qué hacer mejor cuando voy a cenar en estos festivos. La primera observación son las cantidades el problema. O sea, tú teóricamente puedes comer de todo lo que te propone el buffet, pero vamos a tratar de que el plato tenga suficientes proteínas, de que no sea todo carbohidratos, de que si hay frituras, moderes la porción, si vas a beber, si vas a comer dulce, o sea, trata como de administrarte y vuelvo a la palabra anterior. Si vamos entonces bueno, el paciente dice que tiene mucho reflujo, ¿no? Mm, Que siente como que, wow, no digiere bien la comida y estas son cenas. O sea que yo después de cenar me duermo y tengo menos ventana de oportunidad claro. para digerirla. Entonces ahí vienen otras observaciones que va a ser, mira, detente a comer de manera más pausada, mastica bien los alimentos para que ayudes el proceso de la digestión, asegura que no te vas a dormir por lo menos 2 o 3 horas antes de cenar. Piensa, por supuesto, en que estos alimentos deben de agregarse algo de fibra, porque si se te olvidan los vegetales, va a pasar que el alimento se va a digerir mucho más lento. Si vas a comer algo que tiene mucha grasa, pues
trata de considerar la porción y ahí van, tú sabes, las recomendaciones. Si tienes diabetes, te diría, mira, no te olvides de las proteínas. Las proteínas son el elemento clave para que junto con cualquier otro podamos tener una mejor respuesta insulínica, de esa hormona que llama insulina. Si tienes hipertensión, te voy a decir, mira, el alcohol es un tema para la presión, el exceso de sodio, tal vez eso que tiene mucha sal. Entonces, ahí entonces vamos a individualizar las recomendaciones. Buenísimo, sobre todo con diabetes y hipertensión que son tan comunes en Son nuestra... tan comunes, correcto. Y hay pacientes, por ejemplo, para ponerte otras, que antes eran menos comunes, pero ahora están siendo más floridas, que son las enfermedades del sistema inmune. Tú sabes, los pacientes que tienen lupus, los pacientes que tienen psoriasis, los pacientes que tienen artritis, reumatoidea, que antes eran pacientes como minoría y ahora están como floreciendo cada vez más. Entonces son pacientes que los alimentos procesados y los alimentos que son muy azucarados, son muy proinflamatorios, van a detonar la crisis o el evento. Entonces, en esos escenarios, a estos pacientes le vamos a decir, mira, ponte tacaño con las harinas, busca más alimentos naturales. El pastel en hoja es teóricamente un alimento bastante natural, Claro, tú sabes, sí. es a base de víveres y carne. O sea que, de nuevo, en nuestra cena navideña podemos encontrar soluciones, pero el pastel en hoja no es hipocalórico. Si Claro. estás buscando bajar de peso, esa no va a ser mal. Claro. Entonces, ahí viene entonces la discrepancia entre una recomendación para unos y otra para otros. Totalmente. A mí me gustaría que en algún otro momento hiciéramos una dinámica de ir a un súper o algo Eso estaría muy chulo. y crear como hacer como, mira, vamos a hacer ese compromiso. Yo tengo dos posts que invito al que no lo ha visto en mis redes, que son verdaderamente, sí le puse notas del supermercado y han tenido un alcance increíble porque son las cosas prácticas que la gente quiere saber sobre cuando voy, a qué le presto atención. Tú sabes, ¿qué estoy buscando ante tanta variedad de yogurts, por ejemplo? ¿Cuál tú, el de los panes, cuál tú recomiendas? O sea que sí me encantaría que lo hiciéramos en vivo porque han sido unas imágenes. Yo pienso que podemos tener una dinámica chula. Yo creo que sí, porque incluso siempre leo como tips relacionados con eso Claro. y dicen que es que diseñan los supermercados para que uno pase por todos los pasillos. Sí, Y completamente. realmente, si uno tuviera ya su lista preestablecida con las cosas que uno sabe, Tú vas directo. tú vas directo. Claro. Por ejemplo, yo lo que hice fue que yo dejé hace un tiempo de ir al súper. Yo tengo la... Todo online. Es verdad, online se compra menos. O la persona que me ayuda en casa Te hace que un listado. hacemos un listado Ujú. y lo hacemos así. Y es mucho mejor. Uno gasta menos Es porque más costo efectivo, sí. es- Déjame decirte que esa es la dinámica en mi casa también. Yo he tenido que ir un poco más porque mis hijas necesitan variedad. Y a veces si me quedo en lo mismo y no voy a explorar qué hay claro, diferente para poderles ofrecer cosas distintas, porque los niños se aburren de las mismas. Nosotros podemos comer huevo con casabe o con víveres de desayuno, almorzar Claro. X, carne, pollo, pero los niños necesitan otro tipo de estructura. Y eso hace que he necesitado visitar más el supermercado, pero es un hecho que tú nunca vas a encontrar cuando tú llegas el pasillo de las carnes. Tú sabes, eso no es lo que tú te enfrentas, claro, ni el pasillo de los vegetales, eso claro. está al final. Primero están todos los cereales, toda la galletica, ahora que estamos en Navidad los ponches y Claro. todo eso, porque sí, es lo que quiere que la gente coja de primero en el carrito. Incluso si llegas con hambre, hay quienes a mitad del supermercado ya se han comido medio carrito. Se dice que nunca vamos al supermercado con hambre, que siempre hay que ir al supermercado con la barriga llena para tomar decisiones Es conscientes. correcto, tal cual. Eso es tan real. E incluso gastas menos si vas a una estructura más. Queremos hacer esta dinámica, claro que sí, le dirle al Claro. súper, pero si por ejemplo, si por ahora pudiéramos decir cómo quizás de manera un poco sencilla poder identificar las etiquetas, porque a veces vemos productos que tienen tantas cosas escritas y quizás no son ni buenas ni malas, simplemente no las entendemos. Bueno, pero te soy honesta, cualquier producto que tiene más de 10 ingredientes ya es un problema. Es un problema. Tú sabes, ya no lo quieres ni entender. Tú sabes, porque la verdad es que ya tiene demasiados elementos procesados. Ese es uno de los primeros, ¿no? Si tiene más de 10 ingredientes, ya me parece exagerado. Y estoy siendo bastante flexible cuando te digo 10 ingredientes. Porque lo ideal es que si tú te vas a comer una galletita de arroz, tenga 2 ingredientes, arroz y sal, probablemente. Tú sabes, o sea, ya cuando tiene demasiados conservantes, ahí es que vienen los elementos inflamatorios. Y ahí estamos hablando en la etiqueta de los ingredientes para saber si es un alimento procesado, pero de la etiqueta hay mucho más que mirar. Hay que ver, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo estoy buscando que la etiqueta sea baja en calorías. ¿Y cómo yo sé? Si es caloría, pues ¿cuántas necesito yo? O sea, eso es tan ambiguo, pero finalmente viene la parte que tú dices, bueno, si se supone que yo soy una mujer, los promedios de ingestas calóricas no exceden las 1500 calorías, 1600 para la mayoría. Entonces, cuando yo tengo un producto que
tiene 500 calorías, que es una tercera parte, y tú sabes que es bastante representativo, Claro. tú sabes. E igual para los hombres, el estándar es 2000, que es lo que finalmente ponen. Pero 2000 para un hombre activo, para un hombre más de 200 libras. O sea que ahí es donde viene, y si está buscando subir de peso, tiene otras observaciones, pues entonces es lo opuesto, estoy buscando subir. Entonces ahí viene la ambigüedad de la etiqueta. Si estoy buscando que el producto no tenga tanta sal, porque tú tienes un problema en el riñón, porque tú tienes hipertenso, el valor calórico tiene que estar por debajo del valor en sal. Tú te vas a dar cuenta que si dice 100 calorías y dice 600 de sodio, tiene mucha sal. Ahora, si dice 100 calorías y 60 de sodio, entonces bajo en sodio. O sea, siempre es el valor en calorías lo que es representativo para saber si es un producto verdaderamente alto en sodio. Pero hoy se debate, Nayib, si el sodio realmente es un problema. Tú sabes, Así. hay que antes el sodio estaba satanizado por completo. Yo estoy de acuerdo en que el sodio es importante. Tú sabes, es importante para el equilibrio, para la homeostasis de nuestro balance de líquido de nuestro cuerpo. Nosotros nos vamos a deshidratar muchísimo más rápido cuando no tenemos una carga suficiente de sodio, principalmente en un país tropical como Claro. este. Si tú trabajas outdoors, en el medio ambiente, hay mucha humedad. Bueno, el asunto es que el exceso de sodio es el problema. Tú sabes, es que nosotros tenemos un estándar de consumo que no excede los 1200 miligramos o 1600 miligramos diarios de sodio, pero ¿cómo lo cuento? Si yo utilizo Claro. la sal de mesa, si yo utilizo sal de manera intuitiva para cocinar los alimentos, ahí es que viene simplemente la recomendación de sacar el exceso de alimentos procesados. Ya yo con eso saqué el exceso de sodio. Ya que yo utilice sal de manera libre, no es un problema. No tenemos que empezar a comer el aguacate desabrido, ni el Claro. huevo, y podemos agregarle un poco de sal al agua si yo tengo un nivel de entrenamiento muy fuerte, claro que sí. Pero ese es el problema, el exceso de sodio. Eso justamente de sal al agua, lo he visto mucho en el gimnasio últimamente. Y Claro. mira que a mí me genera duda, digo, ¿será bueno o no? Porque si veo personas que van a la cafetería, por ejemplo, se compran una botellita de agua y les colocan sal. Cuéntame un poquito de esto. Mira, en el contexto en el que la sudoración es importante, tú estás perdiendo electrolitos. Pero imagínate que tú eres ese joven que tú te presentas en el gimnasio, tú dices, ay, todo el mundo le está echando sal al agua, esto parece que está bien. Pero nadie te dijo, pero mira, ¿tú tienes algún problema para la presión? ¿Tú tienes el corazón grueso? O tu corazón, de hecho te dijeron que fueras al gimnasio a hacer ejercicio porque tu fracción de eyección, que es la medida de la, vamos a decir que de la capacidad del corazón, está pobre porque tú tuviste una enfermedad viral. O sea, te estoy poniendo un contexto Claro. específico donde yo no puedo utilizar ese exceso de sodio o que tu creatinina, que es la función del riñón, está un poco alterada. Eso no te conviene. Porque el sodio, aún en cantidades moderadas para la mayoría, es dañino en esos escenarios. Entonces, ahí viene la individualización de mis recomendaciones, que es a lo que yo apelo en todas mis redes y estoy completamente en contra de todas estas pautas genéricas para todo el mundo. Bueno, que sí, que la mayoría de las personas necesitan agregar algo de electrolitos al agua, principalmente ante entrenamientos intensos, es una realidad. Ahora, tú eres una persona que va a entrenar media hora, una hora al gimnasio, 3 veces a la semana, después vienes a este tipo de estudio en aire acondicionado, muy bien vestido, no te sudas una gota más de sudor en el día, vas al gimnasio 3 veces a la semana, tú no necesitas estos electrolitos en el agua de manera diaria, porque no lo estás necesitando, valga la redundancia. O sea, yo no tengo pérdidas para compensar y voy a conseguir ese sodio que mi cuerpo necesita en los alimentos, puro y sencillamente. Entonces, esa cantidad, esa necesidad de agregar sodio va a depender de eso, de las pérdidas. Te voy a poner el escenario mío en el que yo entreno CrossFit. En el CrossFit, el nivel de intensidad y de Uf. sudoración es muy alta. Y yo tal vez no logro compensar la cantidad de sodio que yo necesito en las comidas. Yo a mí me haría bien agregar sal al agua. Y que, por ejemplo, en el gimnasio, por ejemplo, yo muchas veces no sudo. O sudo Exacto. súper poco porque el Porque el aire acondicionado está entrenamiento es muy de baja fuerte. intensidad. No, porque el aire acondicionado es muy Es fuerte. así, es verdad. Y a veces se me está poniendo el sudorcito y caminando de un lugar a otro se me va. Es correcto. Entonces, no necesariamente. Entonces, ¿qué me hace a mí también que me vaya muy bien para que la gente se identifique con agregarle sal al agua? Pues yo tengo presión baja de base. Entonces, yo soy una persona que cuando bajo y me levanto rápido, me mareo. Si hago lo que llaman hipotensión postural. Y si me paro rápido de la cama cuando me levanto, pues me da un mareo porque mi presión de base es baja. A mí me pasa eso. Entonces, agregar a nosotras sal al agua nos va a ayudar a elevar un poco la presión a niveles normales y a disminuir esa hipotensión transitoria que a veces ocurre con los cambios posturales.
Wow, mira qué O sea, a interesante. nosotros nos conviene, pero fíjate cómo me asesoré, ¿no? Individualicé, me aseguré de que realmente yo soy un perfil que se beneficia. Mira, hablábamos ahorita del tema de las etiquetas y vemos muchas veces ahora cuando vamos al supermercado estas etiquetas como bajo en sodio, bajo, Ujú. y muchas Los veces, famosos polígonos le llaman, sí, polígonos o pentágonos, porque son como si fueran unas esferas sí, geométricas para hablar de que es alto en calorías, alto en sodio. Sí, sí, y sí. muchas veces se lo vemos a alimentos que no necesariamente son alimentos saludables. Entonces ahí yo entro en, porque se dice mucho que la comida saludable es cara. eh, que, ma- que tal producto es caro, pero muchas veces vemos productos súper simples que tienen ciertos señalamientos que son aún más caros. Entonces yo digo, ¿qué tan factible o qué tan reales son estas etiquetas cuando son alimentos que quizás eso solo tienen hasta agregado? ¿Y realmente es cara la alimentación saludable? Ok, excelentes preguntas. Te voy a responder la primera. Mira, las etiquetas es un movimiento que viene desde hace muchos años, porque hay otros países de Latinoamérica que tienen claramente esto establecido y lo tienen en negrita, con la mera intención de que el paciente tenga un poquito más de alerta al consumir el alimento, porque a veces está muy chiquita la tabla nutricional o se esconde y el paciente juega al yo no sé, tú Mm, sabes, porque al final hay un poquito claro. vamos a decir, de sinvergüencería del paciente, de que sabe que es un alimento muy azucarado, pero necesita verlo en grande. Mira, la sal es el conservante por excelencia, ¿ok? Es el conservante de la mayoría o del 95% de los alimentos que vienen en caja, en funda o en lata. Entonces, sí es real que vamos a encontrar que la mayoría de los alimentos procesados o que vienen envasados son altos en sodio. Esa es la realidad. Si son reales o no, te voy a decir sinceramente que en nuestro país la regulación es pobre. Tú puedes, ahora mismo tú decir, mira, yo voy a hacer una galletita de chocolate chip y yo le voy a hacer una etiqueta con unos márgenes de protocolo que francamente son bastante cuestionables. Le voy a poner eso a la etiqueta y probablemente si la etiqueta que tú decides escoger y te la aprueban, porque los escrutinios son muy pobres y resulta que realmente lo que tú publicaste que es muy bajo en caloría cuando realmente tiene un montón, eso en nuestro país eso es bastante frecuente, ¿ok? Yo otro día vi unos copos de avena que decían atrás como 50 calorías que francamente yo decía, no, esto es un scam, esto es mentira. Pero ahí entonces yo apelo a que el paciente tenga un poquito de sentido común. Claro. Sobre la otra pregunta, ¿cuál fue? Si es cara la Sí, alimentación. No, la alimentación saludable es bastante barata, ¿ok? O sea, los víveres son bastante baratos, los vegetales todavía consideramos, y no, no te voy a negar que hay una inflación importante, ¿ok? En 2024 yo decía al principio de año que el supermercado se había vuelto a la casa del terror si nosotros la comparábamos con antes de la pandemia, sí, 2019, 2018, o sea, ha habido un crecimiento en el costo de la comida espeluznante. Pero si la comparamos con alimentos procesados, son muchísimos más costosos. O sea, cuando tú dices la comida saludable es más cara, lo que tú te refieres es la granola de X marca. claro, O te refieres a la keto X tendencia que mucha gente la considera saludable porque está de moda, porque lo que se oye es claro. que keto X, que fulano X hizo una dieta X, la manteca X. Ah, Entonces, esos costos de estos productos son muchísimos más altos, pero nosotros tenemos muchas otras ofertas y posibilidades de comer saludable a menor costo. Hay una realidad que no podemos negar. Comer pan integral es más caro que comer pan refinado. Comer carnes magras es más caro que comer carnes que son más ricas en grasa. Dígase que comer alitas de pollo, costillas, es más barato que comer pechuga. Comer salmón filete es más caro que comer pescados de menor calidad. Entonces, ahí vamos entonces a hablar de que la comida que tiene menos grasa, cuando tus objetivos son bajar de peso, tienen un poco más de costo. Es correcto. El proceso de preparar estas carnes para sacarles la grasa lo hace más costoso. Eso es una realidad. Pero sigue siendo igual de saludable comer estas partes del animal no tan magras en el contexto de que mi objetivo no fuera bajar de peso, para ponerte en contexto, claro. ¿verdad? Entonces, si al final yo tengo un niño desnutrido y yo lo quiero ayudar a que el niño esté en un estado nutricional, yo lo puedo lograr perfectamente de manera bajo costo, sin necesidad de ir a los cereales, a los famosos cornflakes, a las famosas galletitas, a los famosos Sures, ¿verdad? Que son todos estos suplementos que Claro. vienen, que son de más costo. Entonces, fíjate cómo es tan paradójica la evaluación sobre si la alimentación es más cara o no,
porque mucho depende de a lo que tú te inclines. Es una realidad, y no te lo puedo negar, Nayib, que hoy para el cuidado cardiovascular nosotros necesitamos consumir menos grasas saturadas Claro. y necesitamos consumir más pescados. En nuestro país el pescado es muy caro. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos recursos para tener energía suficiente para que las cadenas de frío de los pescados no se dañen. Entonces, los centros que tienen pescados de buena calidad, pues trabajan una cadena de frío que tiene un costo. ¿Ok? No es solamente la captura del alimento, sino el transporte, la conservación. A eso es que se le añade el costo en un país de bajos recursos. Claro. Mira, retomando un poquito lo que comentabas de los niños, de la importancia de, por ejemplo, cuando el niño está malnutrido y demás, Claro. nosotros como Sanar una Nación tenemos dentro de nuestro target de ayuda niños y niñas. Y a veces nos trasladamos a comunidades que nos damos cuenta de la malnutrición de los niños, muchas veces hasta con la coloración del cabello, nos damos cuenta que es Claro. común que tengan un cabello quizás de cierta Válido. pálido, o sea, es bastante evidente, pero muchas veces las personas o sus padres no se están dando cuenta. Y ahí entra la importancia de la nutrición también en el embarazo de la madre. Entonces, Claro. quisiera dividir la pregunta como en dos partes. Por un lado, es importante que los padres, por ejemplo, tengan como algún tipo de cuidado antes de concebir. O sea, decir, por ejemplo, yo quiero ser mamá el año que viene, necesito alguna preparación a nivel nutricional para enfrentarme quizás a este embarazo y garantizar que mi hijo tenga un proceso De saludable, o sea, de crecimiento. crecimiento saludable, de desarrollo cognitivo en esta etapa temprana. Y entonces la segunda parte como de la pregunta sería, ¿cuál es la importancia de que este niño, luego de nacido, en los primeros tiempos, también tenga una nutrición adecuada? Claro, sumamente importante, trascendental, vamos a ponértelo. De hecho, y no solamente de la madre, sino del padre, Padre. ¿ok? O sea, porque al final la madre no concibe sola. Mm, La madre pone un 50%, claro, ¿no? A veces la carga genética es tan hacia el padre que el niño es más idéntico al padre y eso tenemos que reconocer que no es solamente la parte fenotípica, que es cómo se ve, sino todo lo que el niño carga. Nosotros sabemos que si nosotros tenemos unos padres que no tienen una buena alimentación, pues el hijo naturalmente no. Y no nos referimos a los hábitos solamente, que es lo que la gente piensa que se hereda, sino a toda esa carga genética que finalmente se pasa. Hoy hablamos de algo interesante que le llamamos microbiota, que es todos los microorganismos que forman parte de tu intestino y sabemos que desde el embarazo la madre va cosechando todo eso para poder dar un bebé saludable. En esta conversación, para poder conectar con la idea de la microbiota intestinal y de cómo eso influencia el bebé, los niños que son más alérgicos, que nacen, que tienen más asma, que tienen muchísimo más dermatitis atópica, que tienen más riesgo de enfermedades inmunológicas, tienen mucho que ver con la madre, de cómo haya sido la alimentación durante el embarazo y durante el proceso de concepción. wow, Porque hoy sabemos que esa microbiota intestinal que está generada por la alimentación de la mamá, por el sueño de la mamá, por la carga de estrés de la mamá, pues va a influenciar al bebé. En esta conversación se dice que los 1000 días, que así es como se llaman, sí, esos primeros 1000 días, se empiezan desde el embarazo a contabilizar para decir cómo va a ser la vida de este niño que luego será adulto, cuáles van a ser sus preferencias nutricionales, cuáles van a ser sus riesgos en cuanto a condiciones médicas. Por eso es que es tan importante la alimentación durante el embarazo y ni hablar en el posparto, que es a lo que tú te refieres. Entonces, en el embarazo ya yo estoy condicionando lo que el bebé va a comer. Pero después en la lactancia es cuando yo idealmente empiezo a colonizar ese intestino del bebé para que sea más saludable. Muy importante potenciar en todas las madres que finalmente la tienen de manera planificada o no el embarazo, que tienen que apegarse a una alimentación saludable, pero que tienen que forzar la lactancia. La lactancia hay que forzarla, tú sabes, porque no es fácil. no, Eso, aunque se supone que es un proceso natural, es un proceso muy retador. Retador porque tú no dudas de ti, tú no ves lo que está pasando al bebé. claro, Tú en un biberón te das cuenta de todo lo que tu bebé está recibiendo, pero en la lactancia tú apelas a la confianza que tú tienes de que tu cuerpo le está dando al bebé. Y tú ves un bebé mamando y tú luego lo ves llorando y dices, ¿será que no tomó? ¿Será que no tomó mucha leche? Y esa duda, ese llanto, hace que tú tiendas a lo seguro, que es a claro, buscar ese complemento. Entonces, yo siempre les pido a las madres a que confíen mucho en su cuerpo, que mientras más el bebé llora porque necesita leche y lo pegan, más
estímulo tú le mandas, porque eso es una conexión cerebral, Claro. que en nuestro cuerpo cuando tú te pegas a mamar el seno, es cuando el cerebro recibe la señal de necesito más. Y el cuerpo se carga de producir más, pero las madres se desesperan y ahí es que viene la necesidad de información. Qué importante, sobre todo porque este desarrollo de eso son como las nuevas generaciones. Claro, Entonces, qué importante a nivel de nutrición poder garantizarle a las nuevas generaciones muchísimas cosas que la claro, mayoría de las personas muchas veces pasan por alto y que son tan importantes. completamente. Y justamente, igual citando algo que comentabas en tus redes sociales, que decías que el apetito es tu peor enemigo a la hora de autocomplacerse. Claro, Y ahí yo voy a entrar un poquito como en esta planificación familiar que se puede tener, porque tenemos trabajos complicados, tenemos estilos de vida rápidos, y es muy lindo quizás hablar de nutrirnos, etcétera, pero cuando claro. llegamos a la casa tardísimo, entonces ahí quisiera un poquito tu ayuda. Hablamos de preparación previa de alimentos, si es factible realmente hacer preparaciones tanto para los padres como para los hijos de una manera quizás dinámica. Tú que tienes familia, ¿cómo podemos Claro, claro. incluirlo? Mira, a mí me encanta hablar de alimentación de una manera un poco más financiera o estructural, porque eso es como que, bueno, tú sabes que hay que pagar la luz todos los Mm, meses y tú tienes un consumo, tú sabes que tú tienes que pagar el colegio de tus hijos, tú sabes que hay que echarle gasolina al carro y la tendencia es que tú no esperes a que el vehículo se te quede para tú echarle el combustible, porque tú sabes que la va a necesitar. claro. Entonces, el ser humano tiene que saber que los gastos van a venir y que mi cuerpo va a necesitar el combustible. Yo no puedo esperar tener este apetito increíble para entonces sentirme mal porque mi conducta es inadecuada cuando al final yo simplemente estoy tratando de darle la energía a mi cuerpo. Entonces, claro que sí, que necesitamos anticipación, que es a lo que tú te referías cuando tú Sí, hablabas de preparación previa. Parte del éxito de cualquier estructura de alimentación saludable es que yo la tenga planificada previamente. Y no estoy hablando de que yo haga un menú a rajatabla, de que siga un régimen, no, de que yo diga, mira, como la semana va a venir y yo reconozco que mi semana es muy cargada laboralmente, si me pasó una vez, Nayib, que llegué y no tenía nada, no puedo seguir repitiendo la misma conducta todos los días porque ya yo sé que yo llego muy cansada. Yo no voy a llegar a cocinar, a fregar, a preparar, a descongelar carne. Entonces, dejo de repetir las mismas conductas esperando un desenlace distinto porque no va a suceder. claro. Entonces, yo tengo varias opciones. En este país, gracias a Dios, nosotros contamos con el apoyo doméstico, ¿ok? Porque tenemos que reconocer que eso Sí, es un gran aliado de nuestro apoyo. Si tenemos uno que está con el apoyo todo el día, 24 horas, bueno, no puedo decir 24 horas porque sería abusivo, pero está hasta con las dormidas, esa persona sería nuestra aliada a que con anticipación yo le diga, mira, a esta hora yo estoy cerca de llegar, vamos a preparar esto, esto y esto. Y no lo voy a hacer en el día a día, sino que claro. yo voy a decir un sábado, un domingo, ¿qué hay en la casa en la despensa? ¿Qué me falta? Pido lo que falta y digo que yo el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto y me planifico. Tengo muchas salidas esta semana porque yo lo sé. Claro. Ya el coro se armó. Desde la semana pasada te dijeron que tenías un cumpleaños, Claro. que teníamos una actividad del trabajo, que teníamos una fiesta con los niños. Ya yo lo sé. Déjame planificar cómo lo voy a hacer mejor ante este evento. O sea, vuelvo y digo, lo estoy anticipando. Si no tengo la forma de anticiparlo, está la parte de educación nutricional, Nayib, que es, Mm, como no lo quiero preparar, déjame pedir algo que vaya más o menos en la línea de lo que es saludable. claro. Y me puedo pedir un tartare, me puedo pedir un ceviche, me puedo pedir, pero no pido pizza, no pido hamburguesa. Ahora, cuando yo llego muy cansado y lo que quiero es complacerme, ya eso es otra cosa con la comida. Y ahí tú puedes tener el personal, tú puedes tener las herramientas, y ya tú estás buscando otra cosa de la comida que no es nutrición. Y eso es importante siempre tenerlo claro. Cuando yo llegué y mi doña me tenía ahí unos guineitos con una tuna o me preparó un corte con Claro. X, y yo lo que preferí fue comerme un hamburger, ya yo estoy fuera de lo que yo estoy buscando, sino en otra sintonía en cuanto a mejoría de tu calidad de vida y tú buscando otra cosa. Entonces, otra cosa que ayuda mucho, lo que pasa es que no todo el mundo lo disfruta, es la parte de preparo todo con anticipación. Exacto. Gente que vive fuera del país, que no cuenta con este apoyo, dice, mira, yo el día que estoy más libre de mi trabajo, que normalmente son los fines de semana, preparo 2 y 3 tipos de carne, 2 y 3 tipos de carbohidratos, 2 y 3 tipos de vegetales y los preparo y los voy envasando todo para en la semana. A no todo el mundo le gusta recalentar la comida.
comer lo mismo varios días. Pero hay gente que le encanta esa estructura, que Claro. tienen esta personalidad, como digo yo, dicotómica. A mí me fascina. Exacto, que te resulta muy eficiente, no tengo ni que pensar, ya yo lo hice todo, lo estoy incluso disfrutando, mi porción de arroz, pollo, brócoli o mi lechuga con pescado, con Claro. batata, o sea, funcionan, todas esas opciones funcionan. Ahora, lo que va a ser más funcional es lo que sea sostenible para el paciente. Claro. Y ahí es que viene la parte de la individualidad. Por ejemplo, a ti te encanta, Nayib, a mí no. Claro. A mí no, yo no lo disfruto y por eso yo busco otros tipos de estructura donde yo pueda tener en mi plato lo que yo necesito de manera planificada. Claro, a mí me gusta porque yo como poco. Claro, Entonces a mí me funciona como que, ok, esto es lo que me tengo que comer, claro, porque entonces voy al gimnasio y si no como lo suficiente sé que no me va a dar resultado. exacto, Entonces como que me tengo que forzar a comer y si lo veo, pues por lo menos digo, esto es lo que me toca comer hoy. No sé en qué exacto. momento me lo comeré, pero sé que estos 3 potecitos son los que me tengo que comer. Y mira, sobre Claro. ese tema me gustaría saber, ¿no pierden porque a ver, he escuchado personas que dicen, bueno, yo no voy a prepararlo porque quizás si yo congelo esto, Se dice que el arroz, incluso cuando lo enfrío, tiene una mejor tolerancia después, exacto. tiene un impacto en la glicemia más positivo. Lo único que reconocemos como que no se puede refrigerar es la papa, tú sabes. Ok. Hay alimentos como ese, los pescados también luego de cocidos, creo que el máximo son 24 horas por un tema de que puede tener una mayor liberación, pero es más contaminación, no pérdida de nutrientes. Ya, ¿Ok? O sea, yo no voy a perder nutrientes porque yo preparo unos vegetales y los refrigeré, para nada. buenísimo. Em, ¿Qué más te puedo decir? O sea, hay gente que también le gustan mucho los jugos y las sopas, jugos verdes me refiero, ¿no? Entonces sí se pierden algunos nutrientes en el batido, se rompen algunos enlaces, se reduce la proporción de fibra, pero sigue siendo muy nutritivo si lo comparamos con otras versiones de alimentos, tú sabes, o alimentos procesados. O sea que yo apelo a la practicidad, a lo que te es sostenible, a lo que es funcional. Yo te puedo asegurar que yo nunca voy a tener un paciente con deficiencias nutricionales porque congele la comida. Claro. Nunca lo voy a ver. Lo voy a ver más porque no se la coma o porque definitivamente opte por alimentos más procesados. Sí vamos a ver que comer fuera de la casa tiene muchísimo más daño que comer recalentado. Calentado. ¿Ok? O sea, la calidad del aceite que tú utilizas, aunque tú lo recalientes, es muy superior, te lo puedo asegurar, al de los restaurantes. La calidad de la carne, la higiene, todo. O sea que Claro. definitivamente el comer fuera debería de ser algo muy esporádico. No quisiera que despidiéramos este espacio sin saber, porque me encanta que hemos hablado hasta aquí de alimentos, de alimentos sin procesar, o Claro. sea, no hemos tocado la parte de suplementación ni de medicamentos, Es mucho lo que hay que hablar. que es mucho, o sea, eso sería básicamente para otro podcast, pero me gustaría saber si hay algún suplemento que no nos deba faltar para nosotros tener una nutrición adecuada. Vitamina D. Ok, La vitamina D yo no la consigo en alimentos, ¿ok? O sea, ¿de sola o con K2? es una excelente pregunta. Es un trend, es una tendencia Sí, sugerirla absolutamente con K2. La principal razón por la que utilizamos vitamina D3 con K2 es porque aumenta la absorción. Y tú dices, ¿y por qué entonces la vitamina D no la existe? ¿Por qué si la otra es tan superior, todavía hay gente que... Porque lo que se sugiere cuando la D3 está aislada es consumirla con alguna comida que normalmente la vitamina K está ampliamente en todos los alimentos y principalmente en esas proporciones en las que viene la D3 con K2, porque tenemos que reconocer que la vitamina K es una vitamina de anticoagulación. Yo no la quiero incluso en pacientes que están usando anticoagulantes, porque entonces aumenta la tasa de sangrado. Y claro, estos pacientes que te dio un infarto, usan aspirina, que tienen arritmia, no a todo el mundo, vuelvo y digo, le doy la claro, recomendación de D3 con K2 porque es lo mejor, no. Es una realidad que si tú eres de los pacientes que tienes ayunos prolongados, que te toma la vitamina D3 en ayuna, no la vas a absorber porque necesitas alimentos. Entonces, cuando yo la utilizo con K2, yo aseguro una mayor absorción, pero finalmente la voy a conseguir igual si es D3 y la tomo con una alimentación que tenga grasas, porque es una vitamina liposoluble que necesito. Si yo me tomé la vitamina D3 con una avena, probablemente no tenga la absorción porque la avena no tiene grasas. Entonces, claro. mejor me la tomo con un huevo que me desayuno o con una carne o con queso X para poder conseguir la absorción. Entonces, ahí ya te respondí, ese suplemento es importante. El otro suplemento que es muy importante, principalmente en mujeres, medir es el hierro. Las mujeres como menstruan en etapas reproductivas,
necesitan muchas veces la suplementación de hierro para alcanzar los objetivos. Y nosotros vemos mucha depresión por falta de hierro, vemos mucha fatiga por falta de hierro, vemos mucha pérdida de pelo por falta de hierro. Entonces, el hierro es una suplementación importante en mujeres principalmente. O sea, que es importante medirlo porque si lo suplemento sin medirlo, hay toxicidad, igual que como pasa con la D3. Claro. Otro suplemento que es interesante, no lo podemos dejar de mencionar, es el magnesio. Es un suplemento bueno, un suplemento positivo. Tenemos montones de pacientes con estreñimiento, con problemas para dormir, que necesitan relajarse a nivel muscular, que es positivo para el crecimiento de masa muscular. Ahora bien, no todo el mundo lo necesita. Tendremos pacientes que tienen intolerancia gástrica, que le cae fatal cuando lo toman. Tenemos pacientes que lo laxan, que le da diarrea. Todos los suplementos de magnesio, porque hay como 10 tipos: glicinato, citrato, treonato, óxido, sulfato, you name it. Entonces, sí vamos a entender que en la mayoría, en una población importante de pacientes, el magnesio puede aportar cierto apoyo, porque si tenemos una población muy grande de Claro. pacientes que no duerme bien o pacientes con estreñimiento, entonces puede agregar valor, pero vuelvo a la individualización. Casi todos los pacientes que pasan por mi consulta sí tienen este coctelito, ¿no? De que necesitan la vitamina D, que pueden utilizar o no el magnesio, en las mujeres el hierro, en otros casos también el omega 3 puede ser un suplemento valioso en las dislipidemias, en las enfermedades inmunológicas. Entonces ahí vamos agregando, pero yo creo que con esos me quedo para no poner a los pacientes. O sea, que tú viste que empezamos hablando de evidencia científica, ¿verdad? Claro. Los suplementos no tienen mucha. Entonces, Ah, sobre eso, no voy a decir que la falta de evidencia es evidencia, que el hecho de que no tengan evidencia significa que no son buenos, claro. sino que hacen que tengamos cierto recogimiento, cierta individualización para que al final no nos hagan más daño que beneficio. Pero hay muchos suplementos en Sí. el mercado y lo que tenemos es que atender a la individualidad. Pero la vitamina D3 es un sine qua non para todo el mundo, Qué hasta maravilla. para los niños. Qué bueno, yo estoy encantado porque a mí este Ujú. tema de nutrición me fascina. Yo realmente pudiera pasarme horas. Sé Es que que hay, todos comemos. sí, Es demasiado y es interesante, que de demasiado, verdad. se extrapola demasiado en Claro. muchas áreas, cómo rendimos en el trabajo. En realidad la productividad es diferente en cómo Completamente. uno se Tu alimenta. estado de ánimo, absolutamente, 100%. ¿Dónde te pueden encontrar para seguir, para que le fabriques esos coctelitos personalizados? Bueno, más que coctelito, ahí va a haber un encuentro interesante, porque la verdad es que nos metemos en mucho más que nutrición, pero sí definitivamente trataremos de individualizar las recomendaciones. Mis redes sociales, doctora.erica Pérez L, ahí pueden encontrar mucho de lo que en los últimos 7 años he venido compartiendo. Eh, y yo estoy en MedicalNet, es donde MedicalNet B, Torre B, tenemos Torre A y Torre B. Nuestra oficina se llama Medicina Cardiovascular Asociada. Mi principal nicho de pacientes son pacientes cardiovasculares, tú sabes. Yo diría que colesterol, diabetes, hígado graso. Ese es como mi principal volumen de pacientes, ¿no? Por el nicho en el que me encuentro, pero finalmente la nutrición va a todas partes. O Claro. sea que a los que pueda ayudar, con mucho gusto ahí estaré. Muchísimas gracias, Erika. Un placer para nosotros tenerte De aquí hoy. verdad, Nayib, que el placer fue mío. Se fue el tiempo rapidísimo. Tenemos que conectar nuevamente, que estoy segura que dejamos muchos temas pendientes. Claro que sí.